armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En octubre de 1992, apenas iniciada la Guerra de los Balcanes, y ante la imposibilidad de controlar la guerra civil que en aquel momento se libraba en Yugoslavia y los riesgos que debían soportar las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, la OTAN inició la operación Sky Monitor, que registraba las violaciones del espacio aéreo restringido, sin tomar medidas resolutivas contra los infractores. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Hoy vamos a viajar en el tiempo a la década de los años 90 a la península balcánica para conocer la intervención española sobre los cielos de Yugoslavia. Bueno, más correctamente sobre Bosnia y Herzegovina y también algo sobre los de Serbia. Vamos a viajar en el tiempo, pero antes os recuerdo, como siempre, que nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis, también en PayPal, si queréis hacer un donativo y llenar este vasito de monedas, en paypal.me/bellumartis o buscando el usuario @bellumartis para que podáis apoyarnos. También, si queréis, en los sistemas de YouTube, en donde pone unirme, o en iVoox, y así escuchar anticipadamente todos nuestros programas. Espero que disfrutéis de esta historia hablada con nuestro amigo ya casi fijo de Bellum Artis, Joaquín Peña Blanco. Hola Joaquín, estoy buscando la foto que no nos encontramos. Aquí estás. Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué pasa, Francisco? Bien, estamos aquí en este sistema un poco distinto, grabando enlatados, ¿no? Como decían antes, no en vivo y en directo. Nos va a evitar o nos va a poner el problema de no tener el chat, pero la gente que nos escuche en podcast va a sentir lo mismo que siempre, ¿no? Escuchándonos igual, y los que nos vean en YouTube pueden poner en los comentarios las preguntas que quieran sobre este programa. Básicamente volvemos a un tema que te gusta mucho tratar a ti. Puedo decir que es casi el marco conductor de la mayor parte de tus libros, ¿no? Que son intervenciones casi españolas en el extranjero. Gran parte de tus libros se dedican a esta temática, ¿no? Sí, vamos, es la curiosidad que me anima a investigar, porque aun cuando la historia militar española es muy amplia y prolongada, bueno, pues viene desde los celtas, los íberos, realmente es poco conocida y poco estimada por parte del público en general las misiones españolas en el extranjero y la trascendencia que tuvieron para las zonas sobre las que confluyeron. Uh-huh. Y si bien, como tú bien dices, en mis libros se ha desarrollado intervenciones en muy distintas partes del mundo, como son la Conchichina, Santo Domingo, y normalmente tenían un espacio temporal de intervención de 2-3 años, como a lo sumo. En esta ocasión vamos a tratar una intervención que se prolongó en el tiempo, más de entre 8 y 9 años, y que en su momento fue muy seguida por el público en general, pero sin embargo, una vez terminada, la verdad que no ha habido un reflejo editorial o documental que compile lo que supuso el que más de 10.000 soldados españoles de unos y otros ejércitos pues permanecieran en una zona en conflicto en la primera guerra europea de entidad después de la Segunda Guerra Mundial,
Y puede que estemos también ante un episodio similar a lo que pasa hoy en Ucrania, que en un primer momento llamó mucho la atención, sobre todo porque hubo bajas, hubo desplazamientos de población civil, crímenes contra la humanidad, pero puede que luego en el transcurso de la contienda pierda el interés y el público pues deje de recibir o actualizar las noticias que sobre el mismo se Sí, crean y se sí. desarrollan. De hecho, en el conflicto este de Bosnia se nos olvidaba y nos acordábamos, por desgracia, cuando había algún accidente de un BMR que volcaba y moría algún soldado, cuando había algún incidente en el que se morían soldados españoles o resultaban heridos. Es cierto que casi pasaba desapercibido eso, ese conflicto que estábamos ahí, había tropas españolas, pero no nos acordábamos, salvo esos recordatorios sangrientos, ¿no? O también descubrimientos de matanzas, ¿no? Que a lo mejor... Sí, la más importante es la de Brenica, Es ¿no? Nietzsche, Que sí. fue la que llamó, y luego lo que era el goteo continuo de los francotiradores sobre Sarajevo, la matanza del mercado de Sarajevo. Eso fueron lo que convulsionó y además propició la decidida intervención de Estados Unidos, que con todo su poderío y potencial militar realmente fue el que definió y puso el peso en la balanza e inclinó la resolución del conflicto. Sí, sí. Pues vamos a hablar de un tema que justo cuando estamos grabando este programa está un poco en el candelero, no en sí la parte de Bosnia y Herzegovina, que es lo que más vamos a tratar a lo mejor, sino el conflicto posterior en Kosovo. Ahora mismo está de nuevo caliente ese entorno por, bueno, sabéis lo de las matrículas de los vehículos de la minoría serbia en Kosovo, que tenían que cambiar hoy estos días las placas y hubo una negativa, tenían que tomar la documentación kosovar y se niegan y comienza de nuevo un choque en la frontera. No hay, por suerte todavía no hay un enfrentamiento, pero sí que hay un calentamiento que puede que un día a lo mejor nos animemos a, si te apetece, Joaquín, lo tienes investigado, hablar de Kosovo, de la guerra de Kosovo, que es un tema muy complejo porque en las demás digamos guerras de independencia de Yugoslavia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, nadie más o menos dudó, ¿no? Salvo el apoyo a lo mejor más directo de Rusia a Yugoslavia y posteriormente a Serbia, nadie dudaba en sí de un derecho de independencia dentro de una federación yugoslava, ¿no? Pero claro, Kosovo, cuando empiece el conflicto kosovar, no es lo mismo, porque no estamos hablando de una república federada, sino de una parte inherente de un estado que es Serbia, ¿no? Por eso España no reconoció y a día de hoy sigue sin reconocer a Kosovo. Sí, son matices, pero realmente tienen su importancia y luego, aun cuando consideremos que la situación de Bosnia está estabilizada... Bueno, hay una minoría serbia que no está a favor también, es cierto. No, y la minoría serbia y la minoría croata. Estos estados que luego pretenden también solucionar las cuestiones mediante la división institucional entre las minorías que los integran, al final no terminan de tener un buen encaje porque se pierde la identidad global, en este caso bosniaca sería, y parece que se prima más la pertenencia a una minoría dentro de este Estado. Entonces, son arreglos complicados y Bosnia está sufriendo también, aunque no se nos traslade en los medios generalistas, convulsiones y Serbia sigue reclamando determinadas partes de esta nación en las cuales pues la minoría importante es de origen serbio, ¿no? De hecho, ya en enero, cuando hicimos un programa sobre la doctrina Gerasimov, no sé si lo dije yo en el momento o lo hablamos después con Lucas, hablábamos del problema que se estaba suscitando en enero entre la minoría serbia de Bosnia, como también querían hacer un irredentismo dentro de ese territorio de Bosnia, por lo que tú dices, porque como tienen unas leyes propias, al final tienen casi una autonomía bastante potente que lleva a no sentirse realmente parte de esa República de Bosnia, ¿no?
Todo eso parece que la guerra de Ucrania, el conflicto con Rusia, está alentando, porque Serbia es el gran aliado que tiene, digamos, el único, no digo grande por la fidelidad, ¿no? Que tiene Rusia en Europa. Es decir, Serbia, yo tengo imágenes, ¿no?, que me impactaron, nunca las puse porque tenía miedo que me lo censurasen, de Belgrado, justo el día del comienzo de la guerra de Ucrania. Manifestaciones en las calles con el himno ruso y banderas serbias y banderas rusas ondeando por todas las calles, ¿no? Hay que ver esa dinámica, ¿no? Esta dinámica de Yugoslavia, entendiéndolo todo lo que vemos del conflicto que nos interesa hoy, que es la guerra civil yugoslava, dentro del fin de la Guerra Fría, ¿no? La caída de las potencias soviéticas, aunque también hay que recordar que Yugoslavia pertenecía a ese bloque no alineado, ¿no? Pero bueno, realmente era tendente a lo mejor a una mejor relación con los países de la órbita soviética, ¿no? Todo eso lleva consigo una disolución del poder central yugoslavo y un comienzo de una emancipación de esos estados federales, ¿no? Que ya lo citamos en el programa anterior que hicimos sobre la intervención española en Bosnia, ¿no? Sí, en aquella ocasión recordarán nuestros oyentes que tratamos sobre la primera agrupación terrestre que se desplegó sobre Bosnia, que mandaba en aquel entonces el teniente coronel Zorzo, y que fue, digamos, el anticipo de lo que debía de venir, ¿no? Fue la primera intervención masiva del ejército de tierra fuera de nuestras fronteras, después de lo que fueron las guerras africanas. Y para el público en general fue una novedad, puesto que veíamos a nuestro ejército no como una fuerza territorial de defensa, sino que proyectaba nuestro poder y nuestra capacidad de influencia diplomática en el exterior dentro de un esfuerzo multilateral. En este aspecto es lo que se incardina el tema que hoy nos centra, que es la intervención del ejército del aire en aquel conflicto. Y lo hemos tratado de separar y darle un tratamiento propio, puesto que si bien estaba dentro todo de un conjunto de operaciones y un mando único, sujeto en el cual las Naciones Unidas habían delegado en la OTAN la proyección de la fuerza y el cumplimiento de las resoluciones que emanaban. Sin embargo, nuestro apoyo logístico, material de personas y material, como fueron los medios de transporte y los medios de ataque que puso a disposición el ejército del área, no estaban empleados fundamentalmente en apoyar nuestras propias tropas, sino que estaban dentro de un esfuerzo común y coordinado. Entonces, en eso, digamos que hubo tres patas fundamentales. En un primer momento, nuestro apoyo fue muy limitado. Hubo una aportación de un avión netamente español, como era el CASA Construcciones Aeronáuticas S.A. 212, que ha sido un éxito de producción y venta en el exterior y se mantiene después de tantos años en vuelo y con muy buenos resultados, cuando no en producción en España, pero sí en Indonesia. Y este vehículo aéreo es un vehículo de transporte, un bimotor, y se empleaba en tareas de enlace, en tareas de transporte de material y en tareas de transporte de personas. Es curioso porque este avión español fue además, protagonizó el primer ataque que sufrió una aeronave de la OTAN dentro de aquel conflicto. Hay que saber que el CASA 212 Aviocar estaba asentado, venía del ala 34, asentada en Villanubla, Valladolid, como su sede dentro de España, pero tenía su sede en Vicenza, una región próxima al Véneto italiano, y digamos que estaba más próximo a la zona de Eslovenia y Croacia, más que a los de Bosnia, y fundamentalmente sus vuelos estaban entre Zagreb, Split
y la parte italiana. Pues con motivo, por aquella fecha, recientemente se había producido el primer enfrentamiento aéreo con pérdida de aviones dentro del conflicto yugoslavo, ¿no? Y se había producido por el derribo de 4 aeronaves de ataque a tierra del ejército yugoslavo, concretamente del ejército serbio, por parte de 2 aviones F-16 americanos. Después de aquella operación, pues en un vuelo rutinario, en marzo de 1994, en un vuelo de Zagreb, que está en Croacia, Split, de este avión Casa 212, en el cual iban 3 pilotos españoles y un mecánico, y aparte había 5 pasajeros que eran pilotos de distintas nacionalidades de la OTAN, que eran americanos, holandés, francés y británico. ¿Y qué misión estaba haciendo? ¿Una de transporte? Estaba haciendo una misión de enlace y de transporte de estos pilotos, como que dentro del despliegue de aeronaves, tú sabes que la rotación de tripulaciones es muy corriente, porque normalmente las misiones de transporte, o bien en este caso incluso las de ataque, se prolongan mucho en el tiempo, tienen una rotación muy alta. Esto causa fatiga en las tripulaciones, y entonces se impone una rotación que, por ejemplo, en el caso español era cada 2 o 3 semanas se rotaban las tripulaciones, fundamentalmente las de la F-18, de las alas o bien de Zaragoza o de Torrejón, para evitar que la fatiga de los pilotos pues incidiera en la efectividad y la seguridad de los vuelos y las misiones que desarrollaban. Pues en aquel momento supuestamente se volaba sobre una zona segura, que era la zona controlada por los croatas, estaba entre Zagreb y Split, pero sin embargo, en esa indefinición que caracterizó y caracteriza al conflicto de Bosnia, en el cual había partes insurgentes que dominaban o controlaban de alguna manera parte del territorio, aunque nominalmente estuvieran bajo soberanía de otra etnia, se bordeaba la región de la Krajina. Y por lo tanto, para evitar acceder accidentalmente a esa zona y poner en riesgo el vuelo, pues se hacía un vuelo instrumental, que es aquel que se hace con los instrumentos del aparato y con control de tierra, con lo cual, digamos, las coordenadas son fáciles y tú sabes por dónde estás navegando. Y además, a una altura que se consideraba que estaba dentro del límite de seguridad, unos 3.000 metros, que impediría el que fuera sometido a fuego ligero por parte de los sistemas antiaéreos que estaban en manos de las partidas rebeldes, ¿no? Además, cuentan las crónicas, y sobre eso hay un desplegable de ABC de la época que es muy curioso, porque te da la sensación de cómo eran los medios infográficos y de la prensa en aquel tiempo, nada que comparar ahora mismo con el despliegue que hacen incluso nuestros medios en papel, que es decir, de la prensa digital. Y se iba a los 20 minutos aproximadamente de vuelo, se recibió el impacto. No está claro, yo por mucho que brujuleado por ahí, no está claro al final, y las versiones son contradictorias, porque hay quien estima que el impacto fue de una batería antiaérea de 20 milímetros o bien de las esquirlas producidas por la metralla de un sistema antiaéreo portátil como podía el SEA-7, que es, digamos, el Stinger, el equivalente al Stinger soviético. Mira, yo, Joaquín, sea como sea, yo te voy a leer el titular del ABC del momento, para que veas que es más impactante todavía. Los comunistas serbios atacan un aviocar español.
la pericia del piloto evitó una tragedia. Aquí lo de los comunistas serbios, mientras que en otros lados eran los nacionalistas serbios. Es decir, aquí cada uno tira para su lado, ¿no? En los titulares. Arriba el agua, sus arriba. Pues sí, realmente parte del titular responde efectivamente a lo que sucedió, porque aunque dentro de cuando ya aterrizó y se sometió a inspección el aparato, se apreciaron unos 20 impactos en todo el aparato y además produjo daños de consideración, sobre todo en uno de los motores, que dañó el radiador y perdía aceite, con lo cual, ante el riesgo de incendio de este motor, el piloto optó por pararlo y volar con un solo motor. Y hay que comprender que esto al que es profano le puede sorprender, que un avión bimotor pueda volar con un motor parado. Es complicado, pero bueno, nuestros pilotos están más que entrenados en esto. No, hasta los de pasajeros pueden, o sea, eso a mí me tranquiliza saberlo. Y bueno, pero no solo afectaba al motor, sino al control de cola, a sistemas hidráulicos, con lo cual hacía dificultosa la maniobra. Ante ello se buscó un aeropuerto de emergencia y se encontró pues a unos 70 kilómetros y allí pudieron, en Riesca, y allí pudieron aterrizar, bueno, pues sin contratiempos, con todas las medidas de seguridad, bueno, dentro de lo que cabe, porque hay que entender que estos aeropuertos no están tan bien dotados como en la actualidad, con medios contra incendios, una pista de aterrizaje en condiciones, digamos, era un aeropuerto secundario. Y mientras tanto, además, hubo una dificultad añadida, y es que uno de los pilotos, concretamente un francés que iba como pasajero, pues había sufrido con las esquirlas de esta metralla o proyectiles heridas de consideración que le habían producido una hemorragia de una cierta gravedad, con lo cual hubo que estabilizarlo dentro del avión con los medios que tenía el botiquín de a bordo. Gracias a Dios no llevó a más y allí ya una vez en tierra pues estabilizaron y lo llevaron a atención médica y no pasó a mayores. Pero queremos poner de relieve y hemos querido poner de relieve, aparte de la anécdota de que fuera el primer avión OTAN que sufrió daños por ataques de los serbios, pues el que aquello no era una misión pacífica y que estaba sometido a riesgo y que había tensión, una tensión que soportaban nuestras tripulaciones y las de los otros países aliados. De hecho, la matrícula, estoy poniendo unas fotos ahora para que, Joaquín, tú no las puedes ver, pero las estoy poniendo, que es justo de los pilotos en el momento, hace 25 años, y en una especie de celebración que se hizo posteriormente. Hay fotos del antes y después, y he puesto algunas fotos del fuselaje perforado, para que lo vea la gente un poco cómo fue el incidente. Y la matrícula del avión, que es lo interesante, pues acaso alguien quiere hacer una recreación de la maqueta, es la T12B-24, esa sería la matrícula de la claro, porque el T12 es la identificación del modelo que se le daba al C-212 en el Ejército del Aire Español. Igual que a los Hércules C-130 se le identifica más como T10. ¿Vale? Hay distintas nomenclaturas, aquellas que identifican al modelo en fábrica y luego la que cada fuerza aérea, en función fundamentalmente del destino al que está empleado la aeronave, pues se le da un prefijo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que esto también hay que destacar que en cuestión de 48 horas se desplegaron medios desde España a la base croata y se puso en vuelo el avión de nuevo, se reparó con todas las garantías y eso, bueno, pues también confirma un poco la buena prensa que tiene este avión español, el Casa 212, como un aparato fiable y que ha servido y sirve en la actualidad todavía en muchas fuerzas aéreas con satisfacción de sus usuarios. Esto que fue, digamos, la primera contribución. Espera, Joaquín, antes de avanzar, tengo una cosa interesante que aquí
Este avión sigue haciendo funciones, ¿eh? Te voy a mandar una imagen. Sí, vamos, pero además a lo largo de todo el mundo. No, pero justo el del avión de El que estaba Croacia el que fue objeto, pues eso ya lo desconocía, ¿ves tú? está restaurado y está expuesto la aeronave en una localidad en Boadilla del Monte como una pieza de reconstrucción. Sí, de estas rotondas que se ponen Sí, los... sí, pero solo la cabina, no, debe ser que la llevan itinerante. Voy a mostrar la foto, después te la paso a ti por WhatsApp para que la veas. Es una foto solo de la cabina cortada y la tienen como pieza de museo. Si alguien la quiere ver, pues está en algún sitio. Voy a investigar a ver dónde está. Y lo digo al final del programa. Sí, pero vamos, que el oyente que tenga interés puede ver las noticias sobre el C-202 y además es un vehículo, una aeronave que ha tenido misiones de vigilancia costera, tenía vigilancia marítima, el modelo en concreto tenía un morro más prolongado que le daba el mote de pato. Es decir, ha sido un avión que ha servido un poco para todo y la verdad que es una aeronave de muy fácil manejo, vamos, muy fácil. Yo me ponen y me estrello. Para el pilotaje. Sí, me compara con un caza. Es una aeronave muy segura, muy estable, muy económica de operar. Y eso pues ha servido que pues, tenga una vida operativa superior a los 40 años. Está en la base aérea de Getafe como una pieza de museo. Y es solo el morro. Solo el morro. Claro. Vale. Pero entonces, pero no está en el de Cuatro Vientos, ¿no? No, aquí pone que fue restaurado en la base de Getafe y que estuvo expuesto en el 2021 en Boadilla del Monte. No dice dónde está ahora mismo, pero me imagino que está en Getafe. Pues, digo, el que lo quiera ver, el avión, para que sepáis, fue dado de baja en el 2006. Justo este avión. O sea, siguió volando, 10 años casi. Bueno, aunque sea figuradamente. Sí. Y ahora sigue volando, justo. Pues mira, esto que fue, digamos, el comienzo de nuestra participación en el componente aéreo en la misión de Bosnia, fue complementado posteriormente, a partir de diciembre de 1994, en el mismo año en que sufrió el Aviocar el ataque, con una ampliación de nuestro contingente que se llevó a cabo fundamentalmente a través de los aviones de caza F-18, con base en Zaragoza y con base en Torrejón, y con la modalidad, con la vertiente de tanquero o avión que sirve para recargar el combustible de otros en vuelo, del C-130, en este caso el KC-130, y que de los cuales pues respectivamente desplazamos 8 F-18 y 2 KC-130. Esto recibió el nombre del destacamento Ícaro y la verdad que tuvo un papel muy destacado porque primero nuestros aviones y nuestros pilotos llegaron a Italia recién tras haber participado recientemente en los ejercicios en Red Flag que se realizan periódicamente en Estados Unidos, fundamentalmente en el desierto de Nevada, donde se hacen simulaciones de confrontaciones aéreas con equipos contrarios y se hace una simulación muy verídica de lo que serían situaciones de combate, con lo cual podemos decir que nuestros pilotos venían bastante fogueados y venían con una fuerte motivación, aparte de que era la primera intervención aérea fuera del territorio nacional, digamos, que se producía desde la Guerra de India en 1957, y nuestros pilotos, a diferencia de los de otras nacionalidades, como pueden ser fundamentalmente los americanos, los británicos, los franceses, pues carecían de experiencia de combate real. Sí. Tú sabes que esto, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, pues ejercen, digamos, un poquito de gendarmes del mundo por la parte occidental y
y su experiencia bélica, pues digamos que es prolongada y constante en el tiempo. No así en el caso de los españoles. El destacamento Ícaro estaba compuesto no solo de los miembros y tripulaciones de los F-18 y de los cisternas KC-130, sino que hay que entender que el desplazamiento de este tipo de unidades lleva aparejado el desplazamiento de toda una logística y una infraestructura que los ampara, le da servicio y le sirve tanto en las labores previas de preasentamiento como lo que es funcionamiento y mantenimiento de esas aeronaves para que puedan cumplir eficazmente esa función. Por lo cual, bueno, pues se desplazó la escuadrilla de apoyo del despegue aéreo, el grupo móvil de control aéreo, las secciones administrativas de las bases de Zaragoza y Torrejón correspondientes. Y bueno, ya digo que fundamentalmente el esfuerzo se basaba en el grupo OALA 15 de Zaragoza y en el grupo 31 que engloba a los C-130. A mí me ha gustado mucho un poco profundizar en lo que es la misión que desarrollaron nuestros aviones en Bosnia, porque si tú lo ves en televisión, a lo mejor un poco quien le guste el tema aeronáutico y de combate en algún tipo de película como El vuelo del Intruder, esta que está ahora tan de moda ahora de Maverick, la Top Gun, sí. La secuela de Top Gun y demás, tal vez, pero yo creo que no se traslada bien la dificultad y lo que supone una misión aérea en la actualidad, que no es como lo romántico que veíamos en las películas de época, los pilotos de la Primera Guerra Mundial que estaban departiendo en una caseta a pie del campo de aterrizaje, sonaba la alarma y se subían al avión y parecía que, bueno, se subían a ver qué es lo que encuentro en el aire. Esto actualmente, salvo lo que son las alertas en las que tienes que salir porque han detectado los sistemas de mando y control una intrusión enemiga, una amenaza, y que digamos te lo localizan, normalmente una misión aérea moderna tiene un proceso de planificación, de estudio, que puede abarcarte de 3-4 horas previas a que el piloto se monte en el avión. Hay lo que se llama un briefing, hay por parte del mando te detalla cuál es el objeto, cuál es la misión que tú vas concretamente a desarrollar, luego todos los medios accesorios que se van a poner a tu disposición, tanto por tu propio ejército como la colaboración que te presten otras fuerzas aéreas, y que en el caso de Bosnia pues estaba fundamentalmente soportado por los aviones agua que hacían la misión de control del espacio aéreo propio y ajeno, de manera que coordinaban y te daban soporte sobre las posibles amenazas que te fueras a encontrar, y luego te ponían en situación, bueno, por todo lo que son las frecuencias de comunicaciones, los distintivos o los identificativos de las naves, porque hay que entender que no solo participaban aviones españoles, sino que participaban aviones de holandeses, canadienses, americanos, franceses, británicos, y entonces había que poner en común todo lo que son los protocolos de asociación de comunicación para que, bueno, la misión se desarrollara convenientemente, no hubiera interferencia y no hubiera peligro de fuego amigo, ¿no?, en muchas ocasiones. Entonces, eso realmente al gran público se le escapa y tiene un empleo de mucho tiempo y de muchas personas implicadas, y hay que entender además las dificultades que tiene el hecho de que Aviano, que era la sede, vamos, la base aérea sobre la cual se asentaban nuestros aviones, estaba superpoblada. Solo hay que referir que por ejemplo, la zona de estacionamiento que estaba prevista para un avión, dado el número de aviones y tripulaciones que había en esta base, pues tuvo que ocuparse por 2 aviones. Esto que puede parecer anecdótico. Hombre, eso es porque sabes que no te van a atacar, Joaquín. Si sabes que te van a atacar, no puedes hacer eso. Pero como tienes
asegurado que no va a haber un ataque a ese aeropuerto, puedes tener todos los aviones pegados. Yo lo que, la imagen que creo que reflejaría, o más bien la aglomeración de aeronaves en un punto muy concreto, y tal vez sea una imagen muy gráfica para nuestros oyentes, sea la de un portaaviones al tope de Justo. ocupación de sus aviones. Sí, sí. Toda la cubierta rellena, rozando unos con otros, incluso aquellos aviones como los F-18 navalizados que tienen la posibilidad de plegar las alas con sus alas plegadas, los E-2 Haskell igual, ¿no? Entonces, esa sensación de agobio de tú tenerte que maniobrar a distancia, imaginémonos un aparcamiento de nuestro vehículo particular cuando tenemos el espacio justo, la de maniobras, pues pensemos eso en una máquina que no tiene ese volante, esa capacidad de giro que tienen nuestros vehículos particulares, y que además normalmente pues va cargada de combustible altamente inflamable y además lleva un armamento muy peligroso en su manejo y transporte. Pues la verdad que la tensión debía notarse, y hasta que tú estabas un poquito, yo creo que la zona más tranquila para el piloto sería cuando ya estaba en vuelo en este aire, porque digamos que todo ese agobio te había relajado y ya, bueno, te dedicaba a lo que te habían entrenado, que era cumplir la misión. Y además me ha resultado siempre muy curioso que esto que nosotros vemos, la operatoria de los aviones, que bueno, pues el piloto se sube y despega, eso tampoco es así. En la operatoria normal, como el avión transporta un armamento muy letal, pues lo que se hace es se desplaza el avión de la cabecera de pista a la zona ya, digamos, previa al despegue, y es allí donde los armeros quitan las pinzas de seguridad del armamento, tanto inerte como son las bombas de gravedad, como la de los misiles, y ese armamento, digamos, que ya empieza a estar activo, que antes, digamos, con esos pasadores o pinzas de seguridad, pues digamos que era un armamento inerte que en todo caso, salvo explosión de otro y por simpatía, no iba a producir daño ni a naves ajenas ni al personal. Yo creo, no hará un año, que se produjo un incidente en una base aérea belga en el cual un misil de un avión se disparó e impactó contra otro avión, creo recordar que era un F-16, y eso dentro de lo que es la base aérea, con lo cual quiero con ello transmitir a nuestros oyentes la peligrosidad y los riesgos que supone siempre el manejo de este armamento, incluso fuera de uso de combate, sino que, bueno, tú lo tienes en tu aeronave y supuestamente seguro, oye, pero por algún fallo de seguridad, una activación de un botón que no estaba previsto o un error electrónico, pues puede causarte un daño irreparable. Entonces, imaginémonos esto en un sitio sobrecargado de tripulaciones y de aeronaves y con armamento letal, vamos, y en mucha cantidad. Démonos cuenta que, por ejemplo, nuestros aviones, los F-18, pues portaban misiles antirradiación, que son aquellos que se emplean contra los radares enemigos para inutilizarlos, pues portaban los misiles de defensa aérea, como son el Sidewinder o el Sparrow, el Sidewinder de defensa en corto y el Sparrow en corta y larga distancia, o bien las bombas Paneway, que son las que van guiadas por láser, o bien las bombas inertes que caen por gravedad y ahí te pillo, ¿no? Y además, sobre este aspecto, he de destacar que dentro de la panoplia de aeronaves de las naciones que estaban bajo el paraguas de la OTAN, las nuestras eran de las mejor y más dotadas de todas, tanto estaban previstas para vuelo diurno, vuelo nocturno, instrumental, y tenían, digamos, a su disposición, eran en ese momento, junto a los americanos, las aeronaves más modernas y mejor dotadas, y eso se refleja un poco en que tuvieron una participación activa y digamos que participaron en todo tipo de misiones que se destinaban o que se programaban por el mando OTAN. Y una cosa que a lo mejor la gente no recuerda es que
4 de nuestros F-18 participaron activamente en los bombarderos de Belgrado y sobre territorio serbio, descargando 2 misiles antirradiación y 40 bombas, en una misión que hicimos conjuntamente con aviones estadounidenses. Oye, eso te da a las tripulaciones, a los mandos, que digamos que toda aquella doctrina que tú has ensayado, que tú te has entrenado durante años, lo plasmas y ver si aquello que aprendiste y para lo que estabas preparado ha salido tal como estaba previsto, porque muchas veces del papel a la realidad hay una distancia bastante larga, ¿no? Sí. Entonces, después de esta operación, no, de este incidente, ¿no? Y llevar tropas ya, o sea, tropas de tierra, llevar mecánicos, técnicos y aviones. Comienza, si no recuerdo mal, un momento, ¿no? Una misión que es Deny Fly, ¿no? La denegación del vuelo, que es una misión de la OTAN por mandato o en cumplimiento de una resolución de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, es que realmente si tú una resolución que no deja de ser un reglamento, una orden, una ley, no la pone detrás el aparato represivo, pues es un cachondeo. Claro, sí. En la que tú has mencionado anteriormente, la Sky Monitor, digamos que era una prohibición, pero sin represión. Entonces, en los escasos 6 meses que estuvo vigente, pues se constataron más de 500 violaciones del espacio aéreo. Entonces fue por lo cual hubo que modificar el objeto de la misión y decir, oye, no solo lo prohibimos, sino es que lo vamos a impedir, en un concepto que, como tú has comentado, que es de negación del vuelo. Digamos, esto se ve ahora mismo en la guerra de Ucrania. Hay una denegación efectiva del espacio aéreo. Curiosamente, en la guerra de Ucrania no estamos viendo el poder aéreo emplearse de manera decisiva. Todo está rotando en torno a las tropas de tierra y sobre todo al poder artillero. Artillería, sí. Por supuesto, hay que recordar las primeras imágenes que nos llegaron a la televisión, que fueron impactantes, en las cuales veíamos fundamentalmente helicópteros rusos que eran fulminados en vuelo por los sistemas Stinger y los Javelin y este británico que tiene tres proyectiles. Sí. Se me olvidó el nombre, a mí también, sí. Y era sorprendente porque tú veías ese helicóptero y ¡pum!, desaparecía en un instante. Entonces, con ese volco de artillería antiaérea, de medios antiaéreos, realmente lo que han conseguido es que no puedan despegar, no puedan utilizarse tanto en misiones de superioridad aérea como en apoyo a tierra, no puedan emplearse ni aviones ni helicópteros, porque hay un riesgo muy cierto de pérdida de esos vehículos, que son muy valiosos, no solo por el costo del vehículo, sino por el valor del piloto, que no se pilota un avión de caza de cualquier manera. Eso fundamentalmente pues lleva aparejado unos 4 o 6 años de adiestramiento. Y dinero, mucho dinero para formarlo. Mucho dinero. Sí. Entonces, no hay una reserva por parte de los contendientes, tanto rusos, que son el que tiene mayor componente aéreo, como ucranianos, a emplear sus medios aéreos, porque hay una probabilidad muy alta, altísima, de que sean derribados. Entonces, pues para eso los guardo para mejor momento en que consiga la superioridad aérea y pueda emplearlo eficazmente. Pues eso es lo que hicieron las naciones de la OTAN. De hecho, tenemos un programa que se llama Guerra Aérea sobre Ucrania, que comentamos esto que estás diciendo. En primer lugar, no fueron capaces los rusos de destruir las artillerías potentes ucranianas, pero tampoco son capaces, porque es imposible, destruir la cantidad de NAMPAD, de sistemas de portátiles de antiaéreos. Por lo tanto, no pueden volar ni alto ni a ras de suelo, ¿no? Entonces, por eso se produce una denegación del aire, que es lo primero que tiene que hacer un defensor. Pero en este caso, estamos ante una exclusión de vuelo, es decir, unos países, ¿no?, en este caso la OTAN o las Naciones Unidas, establece una zona de exclusión aérea, una zona en la que no se puede volar, una denegación de aire, pero da un poder o da una fuerza que ejecuta esa decisión. Hace poco Ucrania
No hace poco, bueno, durante mucho tiempo, y sigue diciéndolo de vez en cuando, pide una zona de exclusión aérea sobre la zona de Ucrania, sobre su propio país, que lo haga la OTAN o que lo haga la ONU, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo puedo denegar el cielo, pero si no ejecuto esa denegación del cielo, no se va a cumplir. Por lo tanto, ¿qué pasa si lo hago cumplir, ¿no? En el caso actual, Claro, no, sí, vimos, en el caso de Bosnia, vimos las dos etapas. La primera, que es solamente formal, y ahora comienza la de Night Fly, no, que es... y además hay que recordar a nuestros oyentes que en el conflicto de Bosnia se dio una paradoja, y es que dentro del sistema que amparaba las resoluciones de la ONU y fundamentalmente estaba basado en el mando OTAN, sin embargo también participaron unidades rusas, el ejército ruso. Sí, en tierra sí, ¿Eh? y lo vimos. Y bueno, quiero decir que en ese momento, fuera de los contendientes, que eran los bosnios, los croatas y los serbios fundamentalmente, digamos que las grandes potencias estaban dispuestas a imponer algún tipo de alto el fuego y acuerdo posterior de paz, que fue lo que se consiguió con los acuerdos de Dayton. En este caso no ocurre así. En este caso hay una gran potencia que es la agresora contra una nación independiente como es Ucrania, y bueno, hay una parte occidental que la apoya materialmente, con recursos, financieramente, pero si ejerciera ese control aéreo que pide Croacia, lo que supondría es un enfrentamiento directo entre grandes potencias. Estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. Y Sí, lo sí. que se pretende, digamos, es que este conflicto no escale a una dimensión que no se nos vaya de las manos. De hecho, Efectivamente, si con toda la tú para crueldad. cumplir esta denegación te bajas 2 aviones rusos con aviones de la OTAN, tienes montado una agresión, es decir, una Por guerra. eso O te sea. digo que ahí, aunque suene muy duro decirlo, o para alguien pueda parecer cínico, decir que lo que se está haciendo es una labor de contención. Y digamos que dentro de lo que cabe, que el conflicto no vaya increciendo, sino que vaya diluyéndose o vaya centrándose, y con ese apoyo material y financiero que es muy Ujú. importante para sostener la guerra, que siempre se ha dicho que lo que gana una guerra es dinero, dinero y dinero, pues en este caso, pues digamos que las potencias occidentales estamos soportando y estamos apoyando lo posible a Ucrania, ¿no? Pero bueno, sigamos con nuestra guerra de Bosnia y la Sí, participación sí. del ejército, porque programas y ocasiones tendremos para tratar el conflicto No, era de solo Ucrania. explicar que lo que es esta denegación tiene que ver con una zona de exclusión aérea y la ejecución de esa exclusión, sí, porque si no, no la cumple nadie, nada más. Era solo No, eso. claro. Es como son esas prohibiciones de dirección prohibida que todo el mundo nos saltamos porque es un cachillo de calle y nos evita dar un Efectivamente. rodeo enorme. Eso Y es si así. sabes que no pagas la multa y aparte no te van a Pues detener, pues ya. claro, pues entonces ya Solo se lo acabó. cumpliríamos gente como yo y tú, que somos gente No, cumplidora. hombre, personas de orden. Pues sí, sí. Pues como decíamos, las fuerzas de la, del ejército del aire español, mm, llega un momento en que si digamos, materialmente había sido la base de Zaragoza la que había dado el soporte en aviones, pilotos y material fundamental a la misión o al destacamento Ícaro, llega un momento en que, pues por la práctica rotación de material y pilotos, la misión se toma por parte del ala 12 de Torrejón, que aquellos aficionados a la aeronáutica la reconocerán por su lema tan famoso del gato, de Mm. no le busques 3 pies al gato, ¿no? Yo creo que es de las unidades más conocidas y por los aficionados y por los conocedores del tema. Y esta ala 12, concretamente, fue la que hemos comentado que participó en el primer ataque, que fue contra la población de Pale o de Pale en Serbia, y concretamente contra unos depósitos de municiones. Esta misión, en ella participaron 4 F-18 españoles, 2 fueron los que
actuaron activamente, fueron los que descargaron las bombas y los misiles que portaban, y 2 actuaban en reserva, concretamente fueron los capitanes Terol, Villar, Cuesta y Maestre, y iban acompañados por, ya digo, por F-16 americanos. Y bueno, la verdad que aquello se desarrolló, durante 2 días fue el desarrollo de las operaciones y no tuvieron una continuidad porque los serbios usaron una táctica disuasoria que luego tuvo además su reflejo también en la guerra del Golfo, y que nuestros oyentes pues recordarán cómo era que el piloto o personal diplomático, bien de la ONU o de las naciones implicadas, incluso algún periodista, pues lo encadenaban en las inmediaciones de centros logísticos fundamentalmente o bases aéreas que fueran consideradas objetivo prioritario. Y entonces, pues claro, ante el temor a que tú fueras a provocar la muerte de estas personas, que eran prisioneros de guerra, con tu ataque, pues te coartaba, ¿no? Volviendo al conflicto actual ucraniano, es una táctica que está usando la Unión Soviética, porque las noticias recientes es que había instalado bastantes baterías antiaéreas dentro del perímetro de una central nuclear, diciéndole, digamos, a las contrapartes, oye, si me atacan, sí, a lo mejor te cargas Claro, antiaéreas. ellos, Joaquín, como todo en la vida tiene doble significado eso, es decir, en un lugar es lo que tú dices, proteger las baterías antiaéreas en una zona nuclear, y ellos dirán, no, estoy protegiendo la zona nuclear con mis baterías antiaéreas. Claro, depende cómo lo interpretemos y depende a veces en qué lado estemos de la carta, ¿no? En la parte que hemos hablado de Bosnia y de la operación de Tormenta del Desierto quedaba más feo porque no eran instalaciones sino personas que no, justo, sí. de guerra, lo que ponía sus vidas en peligro, ¿no? No, de hecho lo hicieron después con soldados americanos en la guerra del Golfo, encadenados, si me acuerdo yo. Sí, ¿no? Y además eran imágenes terribles porque muchos de ellos, bueno, o bien por los daños, las heridas sufridas, tú sabes, tú te eyectabas. Y eso nos parece muy bonito, eso de un paracaídas cayendo, parece una cosa bucólica, pero cuando pegan el jardazo en el suelo, esas criaturas no sabes dónde caen, montañas, árboles, no sé, estaban deterioradas, pero aparte luego se notaba que le habían dado candela porque tenían los ojos morados. Vamos, que le habían sometido a un interrogatorio un poco en profundidad. Y eran cuestiones impactantes, vamos, ponernos un poquito en la realidad, en la crudeza de la guerra y lo que eso lleva aparejado, ¿no? Pues bien, ya digo que esta fue, digamos, la primera misión en la que efectiva. Realmente los F-18 españoles durante todo el conflicto de Bosnia pues hicieron más de 10.000 horas de vuelo con más de 4.000 salidas, es decir, que tuvieron un empleo muy intensivo, ¿no? Pues digamos que esta fase de la guerra, con actuaciones de ataque directos a Serbia, pues fueron los que llevaron a los acuerdos de Dayton, que fueron los que relajaron la tensión. Se promulgó un alto el fuego que más o menos se fue cumpliendo, y con la distensión y el prolongamiento del conflicto, la pacificación, realmente pues nuestro destacamento de F-18 fue mermándose. Ya no fueron 8 los desplegados, sino que se desplegaban 4 y se dejaban 4 en reserva en España, con una disponibilidad a reclamación de la OTAN en 48 horas, ponerlos de nuevo en avión, y todo esto, bueno, pues hasta el 2002, en que ya, pues después de 8 años de presencia en los Balcanes, pues se desactivó el destacamento Ícaro. Un destacamento Ícaro que no solo tenía el componente de estos F-18, aunque sea la parte más vistosa, sino que tenía además, como hemos mencionado al principio, el componente de los KC-130, que son los famosos y conocidos Hércules, y que servían de reabastecimiento de vuelo. Y a quien pueda parecerle una misión menor,
Hay que recordarle que los tanqueros, que es como se llama generalmente a este tipo de aeronaves, los que sirven para el repostaje en vuelo de otras aeronaves, son consideradas naves estratégicas y que por su valor e importancia los mandos conjuntos no las sitúan directamente sobre el teatro de operaciones, sino que las resguardan en zonas seguras, porque son las que le dan soporte a las aeronaves de combate, fundamentalmente, y que les permiten patrullajes que se pueden prolongar por más de 6 horas sobre la zona de combate y que aumenta la efectividad de esas aeronaves y de la misión que le están cumplida. Hay que decir que dentro del componente de tanqueros que se desplegó en Bosnia, los españoles, los KC-130, eran los que tenían un techo de servicio más bajo. Hay que recordar que fundamentalmente en aquel momento eran los KC-135, que eran los Boeing americanos, ¿no? Estos son aviones comerciales convertidos en tanqueros, igual que el A333 de Airbus, que está siendo un éxito a nivel mundial, en competición con el de Boeing, que no terminan de resolver los problemas que tiene, y que luego se readaptan, en este caso en la A330 Airbus se readapta a tanqueros en las instalaciones españolas de Getafe. Pues bien, el C-130 Hércules, que es un avión difundidísimo por todo el mundo, muy popular, pues se había reconvertido en tanquero, pero dentro de la panoplia de aeronaves, pues digamos, es un avión cuatrimotor, un turbohélice, no a reacción como los otros, pues tenía, digamos, el techo de operación más bajo. Además, para el que no lo sepa, pero nuestros oyentes mayormente sí lo conocen, digamos que hay varios sistemas de reabastecimiento de las aeronaves. Está el de la lanza rígida, digamos que es un sistema que fundamentalmente utilizan los americanos, y que es aquello que es una barra que tiene unas pequeñas alitas y se incrusta dentro de un receptáculo, en el caso, por ejemplo, de los de los F-35 lifting, pues delante de la cabina del piloto. Y luego está el sistema de canasta, que es una manguera flexible, que tiene al final, parece como la cola de las pelotas de bádminton, ¿no? Y que digamos que es el que flota con una cierta movilidad y que es el avión que va a surtirse, que tiene que enganchar con su pivote en esa cesta y entonces ya recibe el flujo. O bien, unos y otros tienen una operatoria distinta, tienen unos peligros, puesto que mientras esa cesta, pues digamos, va basculando y puede incluso producir daños por colisión con el vehículo. En el caso de la manguera, los peligros son otros, como son las distorsiones o del flujo de aire, que puede producirte vibraciones en el avión receptor. Bueno, todo tiene sus complicaciones y sus ventajas, pero quiero decir que no es una tarea sencilla, es una tarea complicada porque hay que entender que el avión tanquero va cargado con miles de litros de combustible, que tiene que operar en una zona segura, que está asegurada o bien por CASA y fundamentalmente por los aviones Aguas de alerta temprana, que avisan con tiempo de las posibles amenazas que pudieran sufrir estos aviones. Y bueno, la tripulación, aparte de lo que son los pilotos, el mecánico de vuelo, luego van los observadores y el operador de las mangueras, que son los que van avisando al piloto para que vaya situando el avión de reabastecimiento en las condiciones más óptimas. Hay que entender que ellos buscaban que el aparato que fuera a recibir el combustible, por ejemplo, no le diera el sol de cara, ¿no? O tuviera las menos turbulencias posibles por vientos o movimientos de aire en altura, para hacer, digamos, la tarea lo más fácil y más rápida posible, porque muchas veces esos aviones venían prácticamente en la reserva y había riesgo incluso de seguridad, ¿no? Hay que entender además que la operatoria de estos aviones, igual que ocurría con los cazas, tenían un briefing inicial
luego estaba el desarrollo de la misión, pero luego tenían un peligro añadido, y era que imagínate que por lo que sea se estaba programada unas misiones, unos reabastecimientos, efectos, tú te cargabas de combustible y entonces, por lo que sea, o esas misiones no se llevaban a cabo, o bien esos aviones repostaban en otro avión que no era el inicialmente previsto, y tú volvías a la base cargado de combustible, con el riesgo que eso supone a una maniobra tan peligrosa como es el aterrizaje. Y no es solo porque un impacto, una chispa pudiera producir una deflagración, sino es que como van muy cargados de combustible, la velocidad con la que tú acometes el aterrizaje no es la que estás tú o estaba prevista, que es más lenta, sino que la misma inercia te produce que vayas a mayor velocidad, con lo cual también necesitas mayor longitud de pista para poder aterrizar con seguridad. Claro, claro. De hecho, la maniobra de despegue siempre dicen que es más peligrosa porque va más cargada que el aterrizaje, es decir, por el tema del peso. Y bueno, aparte de que en caso de accidente serían mayor las consecuencias, es el tema del peso y la frenada, es decir, es mucho Sí, menos. sí, eso es un riesgo que no se le escapa a nadie. Y volviendo al tema del atasco de la base de Aviano, hay que decir la complicación, imaginémonos, aparcar un 130, tenían por la estrechez de los espacios, tenían que aparcarlo de espalda, y el piloto que no tiene, aunque tiene un retrovisor, no ve, si ya no es complicado en un coche particular, sino que tenía que fiarse de los observadores que ponía en la zona trasera del avión y que eran los que le iban guiando en la maniobra de reabastecimiento, que eran los que le indicaban por vía audio, oye, pues mira, gira a la izquierda, gira a la derecha, todo esto haciendo rotar más o menos uno u otro de los 4 motores que tiene el C-130. Es decir, que realmente es una labor muy meritoria y muy complicada, ¿no? Estos KC-130 hicieron casi 2.500 horas de vuelo sobre los cielos de Bosnia, 617 salidas. Y bueno, hay que, por último, que tocar la última pata de la intervención del Ejército del Aire español en Bosnia, y que en parte es desconocida, que es la labor que desarrolló el ala asentada en Morón con los P-3 Orión de vigilancia y patrullaje aéreo. A diferencia del componente de los C-130 y los F-18 que estaban en Aviano, estos se asentaron en la base también italiana de Sigonella. Hay que entender que, digamos, que el teatro de operaciones se centraba fundamentalmente en el mar Adriático, era lo que separa Italia de la costa yugoslava. Pues digamos que era, pues en este caso era la base de Sigonella, y los P-3 Orión pues realizaron unas 1.500 horas de vuelo, 161 salidas, hacían 21 contactos aproximadamente de naves sospechosas en cada misión. En total hicieron casi 3.500 contactos y bueno, pues sirvieron a lo que era la misión Shark War, que era el componente marítimo de las operaciones en la guerra de Bosnia. Y bueno, que no deja de ser llamativo que el componente de patrullaje aéreo, pues las aeronaves sean del Ejército de Tierra. Puede alguien llamar la atención porque pudiera pensar que lo lógico fuera que fuera un componente de la Armada. En el caso español, el patrullaje marítimo está bajo la responsabilidad del Ejército de Tierra. Que es como básicamente, no sé, como una prolongación de la defensa costera. Sí, efectivamente. Y es, por ejemplo, además un componente que está, aun cuando eso no trasciende al gran público, pero que no está exento de actualidad dentro de nuestras Fuerzas Armadas, porque desgraciadamente los P-3 Orión están llegando al límite de su vida operativa. Claro, porque es un avión viejo, se ve. Y no tenemos un reemplazo previsto a corto o medio plazo. Actualmente, digamos, las naciones occidentales están optando fundamentalmente por el P-8 Orión, que es un avión de patrulla marítima
de origen americano. Y bueno, los esfuerzos que está haciendo Airbus de desarrollo de una plataforma, pues lamentablemente con los tiempos de desarrollo que estas cosas llevan en el tiempo, no son muy optimistas en cuanto a que pueda ser una nave europea la que le dé respuesta o bien supla estas carencias, ¿no? Pero bueno, en definitiva somos aliados, tampoco todos podemos fabricarlo todo, y igual que antes hemos dicho que los tanqueros de Airbus son mucho mejores que los de Boeing, bueno, pues en este caso ellos han dado con la tecla y tienen un producto que sería muy interesante. Voy a poner una foto del P8 para que lo veamos la gente. Sí, a diferencia del P3 Orion, que es un cuatrimotor con 4 este es reactor, sí, a hélice, el P8 es un avión a reacción, lo cual le confiere mayor velocidad, mayor ámbito o radio de acción, luego además le permite disponer de una panoplia mucho más amplia de armamento, de sonoboyas, puede operar a mucha más altitud que un turbohélice, y son necesidades que tiene la Armada Española, y más teniendo en cuenta que nuestro eje estratégico es el eje Baleares Península Canaria. Sí, ahí no tengo dudas. El componente naval es fundamental. Tú y yo no tenemos dudas. Otra cosa es que tengan dudas los políticos españoles. No, sí, las dudas muchas veces son de cuestión de tipo presupuestario. No, y bueno, también político ideológico, sí, pero eso ya es otro lado. Sí, bueno, pero fundamentalmente son las limitaciones presupuestarias, y por ejemplo no hay más que entender una noticia que para los aficionados ha trascendido, pues por ejemplo que España se esté planteando darle Leopard a Ucrania, pero no son Leopard de los que están ahora mismo en funcionamiento. No, son los que están en sí. Sino son los que están, digamos, en invernación, que son aquellos que están fuera, no están fuera de servicio porque son operativas, pero que hay que proceder a una actualización, a una renovación y a una revisión para que puedan volver a ser operativos. Es decir, que no todo lo que tenemos en el inventario lo tienen nuestras unidades en un momento determinado. No, y de hecho esos Leopard que comentas hay que mandarlos a reponer y tardan 4 meses en arreglarlos. Claro, que no es sencillo, es que muchas veces también se han canalizado porque se han usado como repuestos para vehículos que están en funcionamiento. De hecho, hay una... Es complicado. Hay una... Bueno, y aparte hay que adiestrar a las tripulaciones, que igual que podemos decir de un avión, en un nivel a lo mejor mucho menos intenso, pero bueno, el adiestramiento de una tripulación de un carro de combate moderno tampoco es una cuestión sencilla, que sea darle el carnet y anda niño, petit circula, ¿no? Y dispara. No, los de la Segunda Guerra Mundial podría que sí, que en poco tiempo, pero estos son más tecnología punta y es más difícil. Mira, de hecho, para que nos hagamos una idea, hay una foto que no puedo compartir, bueno, puedo compartirla así, voy a compartirla así, que es de un periódico, no puedo compartir, es del Ministerio de Defensa la foto, ¿vale? Es la patrulla del P3 Orión, un cumpleaños que hacen en Djibouti en una de estas misiones. Sí, porque han cumplido 14.000 horas de vuelo. Y 45 años. O sea, 45 años tiene el avión. O la patrulla, no sé yo, tengo que mirar eso porque pone 45 años. Que sí, que no te extrañes. Es que son aviones, y bueno, el C-130 es un avión que data de 1950 y... Claro. A ver. 53 o 57, el primer avión que salió. Estamos hablando de 45 años y todavía no saben si los van a cambiar, o sea... Sí, tremendo. Pues nada, yo creo que con esto, y como último dato tal vez decir que el total de horas de vuelo desarrollado por el Ejército del Aire en Bosnia, pues supuso, digamos, un cuarto de lo que hacen todas las aeronaves del Ejército del Aire en un año en España, con lo cual nos da una idea de la intensidad de su uso, porque tenemos que volver a repetir que eran 8 aviones F-18 y 2 aviones Hércules, y bueno, luego pues, los PC-3 Orión, pero quiero decirte que dentro del despliegue de aeronaves que tiene el Ejército del Aire, que hay que decir que nada más F-18 tenemos 70, Eurofighter tenemos otra tanto. Oye, lo que hacen a lo mejor 140, 160 aeronaves en un año, resulta que una cuarta parte de estos tíos lo hicieron, ¿no?
Es decir, que ese material fue usado intensamente y además con efectividad, puesto que bueno, consiguieron terminar con un conflicto que estaba ensangrentado Europa. Sí, sí, efectivamente, ahí no tengo ni una duda del valor. Y de hecho, en los apuntes que tenemos, que a ver si un día lo haces libro o te lo hacen libros, una editorial, ahí, aparte de la Danny Fly, teníamos también la Joint Guard, la Joint Force, la Joint Guardian. Son variaciones en función de cómo iban desarrollándose los acontecimientos. Claro, tenían que adaptar tanto los objetivos como los medios, ¿no? Porque claro, igual que hemos reflejado que se retiraron por la mitad del contingente aéreo español después de los acuerdos de Dayton, pues tampoco tenía sentido lo que es el esfuerzo logístico y del sacrificio del material y tripulaciones fuera de su ámbito natural, que era Torrejón o Zaragoza, cuando ya digamos que la misión no requería una intensidad de aplicación de estos medios. Entonces, es lo lógico y lo razonable que digamos que los medios se adapten a la misión que tengan comprometida. Y de hecho también tiene que ver un poco con el cambio, ¿no?, del mandato de las Naciones Unidas a después el KFOR, que ya sería una intervención propia de la OTAN, ¿no? Y una cosa, no, lo tenía aquí apuntado y se me ha pasado, hombre, porque igual, quiero decir, para darle valor a la misión y al esfuerzo y al sacrificio y el riesgo que llevaba aparejado esto. Lo que hemos mencionado del Casa 212 Aviocar español puede ser una anécdota o puede parecerlo, pero nuestros oyentes no pueden olvidar que en el curso del conflicto fueron derribados un F-16 americano, un Mirage 2000 francés, un G-212, que era la versión de transporte que usaba el ejército italiano, y que incluso en ese conflicto, curiosamente, se produjo el derribo del F-117. Efectivamente, te lo iba a decir yo. El caza invisible originario, y que para los curiosos y que tengan curiosidad sobre el tema se produjo por una cosa muy curiosa. Claro, el F-117 se diseñó para evadir los más modernos sistemas de radar que existían en ese momento, pero fue precisamente un radar antiguo que trabajaba en una frecuencia de radio distinta a lo que era la vanguardia tecnológica en ese momento el que lo captó. Es decir, puede parecer curioso que digamos que casaron la más alta tecnología con una tecnología ya desfasada. Entonces, oye, que todo eso lo enfrentaban a diario nuestros pilotos, que no era una cuestión baladí, que aun cuando tuvieran superioridad aérea, se produjeron derribos y muertes de pilotos y tripulaciones. Es decir, que realmente estas personas, estos profesionales de la milicia española afrontaron un riesgo cierto, y además muchas veces el riesgo no viene solo de la acción del enemigo, sino por cuestiones de fallos mecánicos. Desgraciadamente el ejército de tierra y del aire ha sufrido pues muertes de pilotos de Eurofighter, de F-18 por cuestiones mecánicas de mantenimiento o mala suerte. Mala suerte, que es un componente que siempre existe. De hecho, encontré aquí una especie de meme de la época, un meme serbio, que dice, bueno, está en inglés y dice, voy a ponerlo en más grande para que se vea completo. Sorry, we didn't know it was invisible. Es decir, lo siento, nosotros no sabíamos que era invisible. Sí. Gracias desde, o saludos o desde Serbia. Un cachondeíto. Son cosas, son recursos, la moral también hay que mantenerla alta. No, en la guerra sin duda ninguna, ¿eh? Es decir, cada uno juega con las armas que tiene y su fuerza. Y bueno, pues aquí digamos que damos por concluido. Yo, como siempre, Francisco, agradecerte tu atención y esperar que, bueno, nuestros oyentes, esto no sea, digamos, como un estudio exhaustivo, sino que les abra la curiosidad para ellos mismos profundizar o tratar de investigar sobre detalles concretos de esta operación y otras muchas que ha desarrollado el ejército español en el exterior, y que yo creo que es el mayor reconocimiento y mejor reconocimiento que podemos dar al trabajo de nuestros militares y de todos aquellos que desde España pues le damos soporte y apoyo y ánimo. Pues realmente es un trabajo muy abnegado que viene
tiene sus riesgos, que lo separa durante mucho tiempo de su familia y que no siempre está bien reconocido por la opinión pública. Efectivamente. Ni por la opinión pública ni por el público muchas veces. A la gente siempre le recomiendo que lea tus libros, especialmente en este caso los que tienes sobre misiones españolas en el exterior, ¿no? El que tiene sobre las expediciones en Portugal y en Italia, también a Conchinchina, en la República Dominicana. De todos estos tenemos programa, por lo tanto os recomiendo que busquéis en Bellum Artis los programas con Joaquín Peña Blanco y disfrutéis de su homenaje a esas misiones, digamos, de paz, o misiones internacionales, en algún caso, más que de paz, españolas, que están olvidadas en los libros de historia, la mayor parte de ellas, o todas las que tú escribiste. Sí, es que muchas veces no ocupan más de 2 o 3 líneas. Sí. Y hay muchas cosas detrás de esas 2 o 3 líneas. Pues ahí a la gente le invito a que los lea, y tienen un enlace de compra en la descripción de los programas para comprar los libros de Joaquín Peña Blanco en Amazon. Si sois seguidores habituales de Bellum Artis, sabéis que si compráis en Amazon y lo hacéis a través de Bellum Artis, apoyáis al proyecto con una ayuda que nos da, digamos, Amazon por ser comerciales suyos. Si no, en vuestra librería favorita, que también tenéis que comprar, si sois de comprar en librería, ir a la librería, pedís los libros de Joaquín Peña Blanco, y si no sois de comprar en librería, hacerlo a través de mis enlaces, y me ayudáis a mí en este proyecto de divulgar la historia y traer a gente tan interesante como Joaquín a contar historias olvidadas o poco conocidas de nuestro pasado militar español y también internacional. Es decir, aquí hablamos de todo, no, nadie puede decir que solo hablo de historia de España, porque hablo de todo, y hay a veces que hablo poco de España. Mi idea era hablar una vez a la semana de historia de España, y creo que lo estoy cumpliendo más o menos, o si no lo cumplo una semana, a la siguiente hablo 2 veces de historia de España. Pero espero que sea como sea, disfrutéis de la gran cantidad de contenidos que estamos subiendo, y Joaquín es uno de los responsables de generar contenido habitualmente para Bellum Artis. Por eso os recomiendo que disfrutéis de sus libros. Son todos muy buenos porque cuentan momentos muy poco conocidos, y eso es algo que es muy difícil. Hay que buscar fuentes muy escondidas, muy escasas, y romperse la cabeza. Lo que es muy conocido, pues hay 1000 libros muy buenos o peores, pero hay miles, mientras que en esto tienes lo que tienes de fuentes, ¿no? En este caso, de la guerra o la intervención española en la guerra de Yugoslavia, hay muchas notas de prensa, ¿no? Muchos periódicos que puedes navegar para buscar información, ¿no? Sí, pero luego, como siempre decimos, que según el conflicto va perdiendo intensidad, pues... Sí, llega un momento que nada. Va perdiendo. Y en el proyecto de libro que comentamos, que Francisco tan amablemente comenta, no he querido que pasara ninguna agrupación terrestre, ninguna unidad, sea de la Guardia Civil, de la Policía, del Ejército, de la Armada o del Ejército del Aire, que pasara sin por lo menos hacer constar la reseña de su composición, del tiempo en que estuvo sobre el terreno, y desgraciadamente no solo muertes por combate, sino por muertes por accidentes de tráfico, tanto en vehículos militares como en vehículos particulares en aquellos momentos en que disfrutaban de los escasos permisos que tenían. Hubo incluso un desgraciado accidente de moto en que falleció un soldado español y su compañera que iba de copiloto resultó herida, y incluso lo he querido reseñar porque me parece que es un sacrificio de sangre, y que ese hombre estaba cumpliendo su misión, y si estaba en ese momento de permiso y disfrutando de un pequeño momento de asueto, de todas maneras reseñable, porque él dio su vida por España y por la misión que le habían encomendado. Sí, sería lo que laboralmente podríamos meter dentro, que tú eres laboralista y yo soy abogado también, en accidente y misión. Tienes una configuración jurídica que no es no sé ni tiene concretamente, sería misión, porque no estaría allí en ese momento concreto si no estuviese trabajando. Pues nada, Francisco. Muchas gracias, Joaquín, es un placer siempre hablar contigo. No te interrumpo más tu descanso vacacional. Yo también ahora seguiremos disfrutando de estas vacaciones, y espero que, Joaquín, vuelvas pronto a hablar sobre más parte de la intervención española en la guerra de Yugoslavia, o si quieres, o dar vueltas, si tienes información sobre el conflicto de Kosovo, pues podemos un día hablar sobre ello, porque me parece un tema interesante. Sí, ya me dirás.
está lleno de matices y de detalles importantes. Pues nada, Francisco, de nuevo, Muchas gracias. muchísimas gracias y gracias a los que nos escuchan. Voy a despedirme un momento, Joaquín, y hablamos como siempre. Espero que os haya gustado esta historia hablada de Bellum Artis, historia militar. Y si es así, darle a me gusta, compartir en vuestras redes sociales y dejar un comentario, que ayuda a que más gente nos descubra. Tengo la sensación de que mucha gente no sabe que existe Bellum Artis, son apasionados de la historia militar y cuando lo descubren les gusta, y veo gente que tira hacia atrás programas y programas y programas y se hace maratones dejando comentarios seguidos durante días de programas que no sabía que existían. Como creo que es así, si sois vosotros los que acabáis de descubrir Bellum Artis, por favor, decídselo a amigos que sepáis que les gusta la historia militar, contada con profundidad, rigor, pero también creo que con un toque distendido que le hace ser un poco más agradable y ameno para todo el público. Espero que sea así y lo hagáis. También, si queréis, podéis apoyarnos en nuestros sistemas de micromecenazgo que tenemos en patreon.com/BellumArtis. También ahora, por recomendación de algún seguidor de los mecenas más habituales, en PayPal tengo una cuenta que es @BellumArtis. Si queréis hacer también ahí un donativo para tomar un café, pues podéis hacerlo. Y si queréis ya, aquí mismo en YouTube tenéis unirme y os beneficiaréis de una serie de privilegios como escuchar, mejor dicho, ver primero los vídeos, y si nos apoyáis en iVoox podéis escuchar anticipadamente los programas. Espero que os gusten todas nuestras historias habladas y durante mucho tiempo sigáis disfrutando de mis interrupciones a los invitados, de mis aportes a veces enriquecedores y otras veces solamente preguntas para aprender, que hago a todos los que vienen a hablar, no a contar un discurso, sino a hablar de historia militar con vosotros, y en este caso, por cosas del diferido, solo conmigo. Espero que hayáis disfrutado de esta historia hablada enlatada y nada más. Hasta la siguiente historia de Bellum Artis, que espero que sea dentro de poco. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos.